Buenos días a todos, mi nombre es Juan Pablo Estañaro y vamos a hablar de Legionella. El género de bacterias legionelas es un género que ha sido descrito hace relativamente poco. Son bacterias que están relacionadas siempre a fuentes de agua, por lo tanto tienen la capacidad de producir brotes o epidemias y son bacterias nutricionalmente exigentes. Producen dos enfermedades bien diferenciadas entre sí, que es la enfermedad de los legionarios, descrita en Estados Unidos en 1976, y la fiebre de Pontiac, que fue descrita a finales de la década del 60 también en la ciudad de Pontiac, en los Estados Unidos. Legionella aciae, dentro del cual está el género Legionella, tiene varias especies de importancia médica, de las cuales la más importante es Legionella pneumófila, con sus 6 serogrupos. Pero también de importancia médica es Legionella amygdalae y gormani. Son bacilos gram negativos, no formadores de espora, nutricionalmente fastidiosos. Habitualmente se utilizan medios de cultivo ricos en hierro para poder diferenciar de otros bacilos gram negativos. Son catalasa oxidasa gelatinasas positivas y necesitan del aminoácido L-cisteína para crecer. La identificación de las especies se da por inmunofluorescencia directa, teniendo en cuenta que puede dar reacción cruzada. Es una bacteria de distribución universal que habitualmente sobrevive en extensiones de agua, también dentro de las cañerías de agua, pudiendo formar biofilms. Es una bacteria que tiene tolerancia al cloro y esta tolerancia ayuda para la colonización de los sistemas de distribución de agua. Es una bacteria que muy raramente coloniza al humano. Las fuentes de infección son todas aquellas que generen aerosoles, por ejemplo, las torres de agua, las torres de refrigeración, los condensadores evaporativos, los aires acondicionados y piletas de hidromasajes. El modo de transmisión es vía aérea por aerosolización. Puede haber también transmisión por contacto a través de infecciones de heridas. Y no había evidencia de transmisión interhumana hasta estos últimos años, donde se han descrito la transmisión en un hombre portugués. Abajo hay dos imágenes, sobre la derecha de la diapositiva. La imagen de abajo es el esquema de la transmisión. Un hombre portugués que se había contagiado de legionela en una fábrica, vuelve a la casa porque se sentía mal, lo cuida la madre y las dos personas terminan con diagnóstico de legionela. Las letras C es donde se establece el contacto entre los dos pacientes. Las barras rojas implican el fallecimiento de los pacientes. El paciente 2 era la madre del señor del paciente 1, una señora añosa, y los dos desarrollaron neumonías con disociación clínico-radiológica, que es lo que se conoce en la enfermedad del legionario. La puerta de entrada es por vía respiratoria o vía local. Hay distintos factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad: el tabaquismo, el alcoholismo, las enfermedades pulmonares crónicas, los extremos de edad y los inmunocomprometidos. La incidencia en los Estados Unidos ha ido en constante aumento. En Europa, entre el año 2011 y 2015, han habido 28.000 casos confirmados en 29 países, con una tasa de letalidad del 9,3%. De estos casos, el 70% fueron adquiridos en la comunidad, el 20% relacionados a viajes y el 10% adquiridos relacionados a los cuidados de la salud. Es importante también nombrar que de estos 28.000 casos confirmados, un 20% se diagnosticaron de forma de brotes. Recuerden que Legionella, al estar contaminando las aguas y aguas en estrecha relación con el humano, como por ejemplo los condensadores o los aires acondicionados,
son enfermedades que pueden cursar en brote. Es una de las causas o etiologías de neumonía relacionadas a los brotes o neumonías relacionadas a fuentes comunes de infección. Y en la Argentina, ¿qué es lo que ocurre? Entre el 97 y el 2001 se diagnosticaron 9 casos en el Hospital de Clínicas José de San Martín, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y otros pacientes más en otros centros de la misma ciudad. Hay que establecer o hay que saber que Legionela se ha encontrado también en Chile y en Uruguay. La pregunta es por qué no lo encontramos en Argentina. Hasta que en el año 2013, en enero, tuvimos el primer brote de enfermedad respiratoria aguda grave por Legionela en el Hospital Nuestra Señora del Carmen de la localidad de Carmen de Areco. En esta situación, en este momento, hubo 14 casos sospechosos, 5 con 0 conversión y 4 probables. Cuando hablamos de 0 conversión estamos hablando de aumento del cuádruple de los títulos de la serología. Estos 14 pacientes todos habían transitado por la unidad de terapia intensiva de este hospital. En todos el antígeno urinario para Legionela fue negativo. Más adelante vamos a ver que antígeno urinario busca solamente Legionela neumófila tipo 1. Y el diagnóstico se realizó tanto con serología como con la amplificación molecular, la PCR, en un pulmón extraído de uno de los pacientes fallecidos. Se tomaron muestras de aguas, de tanques y el equipo de refrigeración, que eran tipos aire acondicionados split domiciliarios, con la bacteria. La característica que tenía la terapia intensiva de este hospital era que el tanque de agua daba agua solamente de la terapia intensiva y al office de enfermería. El estar médico tenía un tanque de agua distinto. Y las enfermeras, para higienizar a los pacientes internados en la terapia intensiva, lo que hacían era calentar el agua porque no tenían agua caliente. Cuando calentaban el agua se generaban aerosoles y ahí se sospechó el origen del brote. La letalidad en este brote fue del 21,4%. Legionela tiene múltiples determinantes de patogenicidad. Por ejemplo, el pilitipo 4, que permite la adhesión o la adherencia de la bacteria hacia los macrófagos. Tienen una proteína potenciadora de la infectividad macrofágica. Tienen proteínas de shock térmico como el HSP60, el mismo lipopolisacárido con el lípido A. Libera enzimas y toxinas por un sistema de secreción tipo 2 y el más importante es el tipo 4, que se conoce con las siglas de OT-ICM, ya que permite aumentar la adherencia e inhibir la unión lisosoma y fagosoma. Tiene también múltiples fosfatasas, DNasas, RNasas y fosfolipasas. Tiene superóxidos dismutasas de cobre-zinc. Estas enzimas son importantes para prevenir la destrucción por los radicales libres de oxígeno. Y distintos quelantes férricos de extremada importancia en la sobrevida de Legionela a nivel intracelular. Dentro de estos quelantes, el sideróforo de legiobactina es el más importante. También tiene reductasas férricas y un transportador de ion ferroso en la membrana de la bacteria. Una vez que la bacteria entra en los pulmones, los microorganismos son fagocitados por los macrófagos alveolares y quizá también por algunas células epiteliales respiratorias. Legionela produce distintos factores de virulencia que aumentan la fagocitosis, lo que posibilita la supervivencia intracelular y el crecimiento. Tras un crecimiento celular suficiente, la bacteria destruye el macrófago, escapa al espacio extracelular y los microorganismos son refagocitados por otros macrófagos. Tras la multiplicación celular, neutrófilos, nuevos macrófagos y eritrocitas infiltran los alvéolos y la consiguiente ruptura capilar origina el edema pulmonar. Las quimiosinas y citocinas liberadas por los macrófagos pueden generar una respuesta inflamatoria intensa. El mecanismo que explica la toxicidad sistémica no es bien conocido, pero podría deberse a la liberación de quimiosinas durante la infección. La respuesta de los T-helper 1
y sus citocinas asociadas es particularmente importante para el aclaramiento de la legionela. La activación del interferón gamma hace que los macrófagos impidan el crecimiento de Legionella pneumófila, y este cambio en la permisividad del huésped implica una reducción en el hierro intracelular. Recuerden que Legionella tenía distintos quelantes del hierro. Se producen anticuerpos durante esta infección, pero la respuesta humoral no pareciera ser decisiva en la defensa del huésped. Recuerden por último que la capacidad de Legionella pneumófila para crecer dentro del macrófago es uno de los determinantes más importantes de patogenicidad. Los síndromes clínicos producidos por Legionella son variados. Ocurren infecciones subclínicas, solamente con la presencia de fiebre, con una cero prevalencia del 5 al 10%. La fiebre Pontiac, que son enfermedades simil-gripe, con tasa de ataque de un 90% y de resolución espontánea. La neumonía intrahospitalaria, ya hemos visto el brote asociado a los humidificadores o aire acondicionado, como ocurrió acá en Argentina en el 2013. Y la neumonía o enfermedad de los legionarios, donde después de una incubación de 2 a 10 días se inicia un síndrome gripal con neumonía, diarrea y dolor abdominal. Puede haber neuropatía periférica y ataxia. Y Legionella puede causar abscesos pulmonares en huéspedes inmunocomprometidos. Para arribar al diagnóstico, las muestras biológicas usadas habitualmente son el suero y la sangre, muestras respiratorias como el esputo o el lavado bronquiolo-alveolar, y recordar que otra muestra biológica de importancia es la orina. Los distintos métodos directos para arribar al diagnóstico son la inmunofluorescencia directa, la medición del antígeno urinario y las ondas de DNA. La inmunofluorescencia directa es una prueba que tiene una sensibilidad del 25 al 70%, que raras veces da reacciones cruzadas, como otras determinaciones, pero no se debería usar en poblaciones con baja prevalencia. El antígeno urinario mide el antígeno de Legionella pneumófila L1 por técnicas de aglutinación, tiene una sensibilidad del 70%, la contra este antígeno urinario que pueden permanecer positivos durante largos tiempos. Y las ondas de ADN, o el material de biología molecular, son resultados que los obtenemos rápidamente y permiten la distinción a nivel de especies. El método de diagnóstico a través del cultivo es el método definitivo. Busca aislar la bacteria en muestras respiratorias o en muestras de sangre. Habitualmente se necesitan medios de cultivos enriquecidos para muestras respiratorias con pretratamiento, habitualmente de antibióticos para disminuir la probabilidad de colonizantes. En sangre se están empezando a utilizar los medios automatizados como BACTEC. Y habitualmente no se hacen pruebas de sensibilidad de rutina. Este es el listado de los antimicrobianos útiles. En amarillo está el más comúnmente utilizado para tratar este tipo de infecciones. La desinfección de los reservorios se utiliza como un método de profilaxis. Hay que hiperclorar el agua a 2 o a 6 partículas por millón de cloro, o erradicación térmica al 60 grados centígrados. Una nota de color que en España, más precisamente en Málaga, se estudiaron 214 edificios públicos, encontrando solamente un cumplimiento del 38% de los protocolos de prevención de la legionelosis en los edificios públicos.